Bien, vamos a iniciar la clase número 4. Hoy vamos a hablar prácticamente solamente sobre músculos, un montón de cosas, ¿sí? Empezando por las fibras musculares, ya vimos más o menos cómo era la fibra muscular en la unión neuromuscular, pero ¿de qué está formada realmente? Vamos a tener estructuras. La primera de ellas es el sarcolema, que es la que recibe el impulso que activa la contracción del músculo. Vamos a tener mitocondrias, que son las estructuras que contienen el ATP, la molécula que en la clase anterior pues les mencionaba que es la que debe romperse para que el músculo se contraiga. Las miofibrillas, que son las encargadas de darle la característica elástica y está formada por actina y miocina, el núcleo que contiene la información y el retículo sarcoplasmático que se encarga de contener los iones de calcio que se van a utilizar para la contracción muscular. Entonces, el conjunto de estas estructuras, gracias a ellas es que se puede producir la contracción en las fibras musculares y esto también forma la fuerza que se necesita para realizar el movimiento. De fuerza vamos a hablar más adelante, vamos a seguir hablando de fibras musculares. Vamos a ver un pequeño video. A ver. Ahora sí. Profe, no sé si soy yo, pero no se escucha. Ok, déjenme hacer algo diferente. Quizás es porque estoy usando los auriculares, pero denme chance. A ver. Ok, ok, a ver. O sea, vamos a tener problemas con todos los videos, pero bueno, vamos a agrandar esto y a darle play. ¿Qué es una fibra muscular? ¿Qué características va a tener y dónde lo vamos a encontrar exactamente? Bueno, pues vamos a ver que la fibra muscular es el conjunto de células, pues miofibrillas, que nos van a formar todo el tejido muscular. Estas fibras musculares realmente tienen una organización muy concreta dentro del músculo, porque vamos a ver que el músculo se va a dividir en diferentes partes, pues desde lo más externo hasta lo más interno, y va a tener también diferentes envolturas. Concretamente, estas fibras musculares van a estar rodeadas por una envoltura que es el endomisio, pero luego vamos a ver que el conjunto de estas fibras musculares va a dar un fascículo muscular que va a estar envuelto por otra cobertura diferente, que en este caso sería el perimisio, y luego el músculo en general está envuelto por el epimisio. Entonces, claro, vemos que tenemos una organización bastante diferenciada y luego dentro de estas fibras musculares también lo diferenciamos a las miofibrillas y los miofilamentos de actina y miosina, que es donde se va a realizar la contracción muscular. ¿Vale? Entonces ahora simplemente vamos a ver una imagen
para que acabe de quedar ilustrado pues este concepto de toda la organización que tiene estructuralmente un músculo. Entonces aquí estamos viendo al músculo, que si hablamos de su envoltura más externa, pues sería el epimisio, ¿vale? Que sería como toda esta primera capa que estamos viendo aquí. Y luego veríamos que están organizadas las fibras musculares, como ya he comentado, en fascículos, ¿vale? Que los fascículos, pues vemos aquí que tenemos uno sacado, ¿no? Que sería pues todo este conjunto de esas fibras musculares, que aquí también estamos viendo una, pues todo esto serían las fibras. Y este fascículo, su envoltura va a ser el perimisio, ¿vale? Que también lo estamos viendo aquí. Y luego finalmente lo que nos va a envolver a esta fibra muscular va a ser el denominado endomisio, que pues también lo tenemos aquí señalado, ¿vale? Que sería toda la parte que va a estar rodeando directamente a las fibras musculares. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude, ya sabes. Bien, entonces acá tenemos los tipos de fibras musculares. Vamos a tener tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. La tipo 1, más que nada, su función la cumple gracias a la glucosa y los ácidos grasos, mientras que la tipo 2A gracias al glucógeno y al ácido láctico, y la 2B gracias a la fosfocreatina. Cada una tiene una respuesta específica: velocidad de contracción, el diámetro, la resistencia al ejercicio o a la fatiga, la fuerza con la que se contrae, la capacidad de crecer para aquellos que les gusta hacer pesas, el tipo de unión neuromuscular, el número de capilares, la reserva de glucógeno y grasa, las mitocondrias y la mioglobina, y los deportes implicados en la contracción o en el trabajo de este tipo de fibra muscular. Tenemos que la tipo 1 es una velocidad lenta, de diámetro pequeño, con alta resistencia, pero baja fuerza. No hay crecimiento del músculo. La unión neuromuscular es pequeña, tiene muchos capilares, sus reservas están a tope y los utilizamos en maratones, triatlones, ciclismos y esquí. En cuanto a las tipo 2A, son de contracción rápida, de diámetro medio, de una resistencia moderada, con una fuerza y una capacidad altas. La unión neuromuscular es grande, tiene pocos capilares, sus reservas de glucógeno y grasa son bajas y las de mitocondrias y mioglobina medias. Las utilizamos entonces más que nada cuando estas se transforman a tipo 2B. Y esto más que nada dependiendo de un deporte de alto rendimiento o que requiera prácticas constantes. En cuanto a los tipos 2B, son de velocidad rápida, de diámetro grande, resistencia baja, con fuerza muy, muy alta, una hipertrofia alta, uniones neuromusculares grandes, perdón. El número de capilares es muy, muy poco. Las reservas son pocas. Las mitocondrias y las mioglobulinas son muy pocas y los utilizamos más que nada para la velocidad de fuerza muscular en el buceo, en los saltos, en los sprints, en el fútbol y en el levantamiento de peso. La estructura ya la vimos en el video, ¿sí? Tenemos el epimisio, tenemos el perimecio, que dentro de él vamos a encontrar las fibras musculares y los fascículos musculares, y el endomisio, que es el que recubre la fibra muscular. Este tipo de músculos van a estar unidos a los huesos y mueven los huesos al contraerse y relajarse como respuesta
a los mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. Lo que hablábamos en las primeras clases, que nosotros percibimos el dolor, el calor, el frío, la electricidad, etcétera. Eso manda un mensaje a través de los nervios periféricos hacia la médula espinal y hacia el cerebro, y la respuesta del cerebro entonces es la que produce la contracción y relajación. Ahora bien, este proceso es autónomo, pero también tenemos procesos voluntarios, que son los que utilizamos para hacer ejercicio. El tejido muscular esquelético está compuesto por células alargadas llamadas fibras musculares que tienen un aspecto estriado. Cuando hacemos ejercicios, entonces, nosotros necesitamos cierto tipo de adaptaciones. Ya hablamos en la clase pasada de la adaptación endocrina, pero ¿qué más necesitamos durante el ejercicio? Necesitamos aire porque necesitamos oxígeno. Por lo tanto, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria. Esto va a aumentar el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos en los pulmones, lo que va a generar más oxígeno disponible para los procesos fisiológicos. El bombeo del corazón, que va a llevar el oxígeno a los lugares donde yo lo necesito, además de los otros nutrientes o sustratos que utilizo para la formación de energía. Vamos a darle esa energía o esos sustratos, perdón, y ese oxígeno a las células correspondientes, de las cuales voy a obtener energía a través de los procesos fisiológicos de formación de energía que ya conversamos la semana pasada. Durante estos procesos, entonces, a pesar de que yo uso oxígeno y sustratos, voy a liberar oxígeno y agua. Esta agua que se expulsa del proceso fisiológico se transforma en sudor. Obviamente es agua más otro poco de sustancias que componen el sudor, y entonces el CO2 que también se libera va a regresar al corazón, para regresar a los pulmones, para ser entonces sacado al aire ambiente. Es más que nada todo un ciclo. Específicamente para los músculos, entonces estas adaptaciones van a depender de la frecuencia, la duración y la intensidad de las contracciones musculares. Por lo general, entonces, los músculos esqueléticos utilizados durante el entrenamiento se vuelven más capaces, mejor equipados para llevar a cabo este tipo de contracciones con las que se encuentran en el entrenamiento. Es decir, el músculo se va adaptando a lo que hacemos. Por eso, las personas que hacen pesas o fisicoculturismo necesitan ir aumentando la frecuencia o las repeticiones del levantamiento de pesas, porque el músculo se adapta. Cuando una persona llega a la consulta y me dice, no, es que yo camino a mi trabajo todos los días, o no, yo no utilizo el ascensor, utilizo las escaleras, eso no es ejercicio, porque el cuerpo se adapta, se acostumbra y lo ve como algo más de su rutina diaria que no le va a hacer consumir o quemar energía. En los tipos de acción muscular, déjenme ver si puedo reproducir, pero sin audio. Bien, vamos a tener distintos tipos de movimiento. Vamos a ver la mayoría de ellos en videos. Tenemos la flexión y la extensión. La flexión es la disminución del ángulo entre dos huesos, simplemente el hecho de doblar. Y la extensión es el aumento del ángulo entre dos huesos, estirar. Aquí vemos el estiramiento de la articulación del codo, ¿ok? Aquí vamos a extender completamente y vamos a flexionar. Perfecto. Tenemos la abducción y la aducción. Puede parecer un movimiento parecido, pero no lo es diferente. La abducción es el movimiento que se aleja de la línea media, ¿ok? La flexión y la extensión son el aumento del ángulo entre dos huesos. La abducción y la aducción son aquellos movimientos que o se alejan o se acercan de la línea media. La línea media es aquella que atraviesa el cuerpo de arriba hacia abajo por todo el centro de la cara, por la mitad de la nariz, la mitad de los labios y así sucesivamente por el ombligo hasta abajo. O sea, la abducción aleja y la aducción acerca hacia la línea media. En este caso estamos viendo abducción y aducción
en la articulación de la cadera. Tenemos entonces pronación y supinación. La pronación no es más que el movimiento de rotar el antebrazo, ¿verdad? Para que la palma de la mano quede mirando hacia atrás o hacia abajo, como gusten llamarle. Y la supinación entonces es la rotación del antebrazo para que la palma quede mirando hacia arriba, como estamos viendo en el video, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Bien. Tenemos también la elevación y el descenso, puede ser de la mandíbula, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo del video, o puede ser la elevación y el descenso de los hombros. La elevación, simplemente mover hacia arriba una parte del cuerpo, y el descenso, mover hacia abajo, en este caso, la mandíbula. Movimiento que es necesario para poder masticar y también para hablar. Continuamos entonces con la protracción y la retracción. En la protracción tenemos que es el movimiento de un hueso hacia adelante sin cambiar el ángulo. O sea, la boca está cerrada, por ejemplo, en este video, y simplemente lo que hacemos es mover hacia adelante o hacia atrás la mandíbula. Y entonces la retracción sería el movimiento del hueso hacia atrás sin necesidad de aumentar el ángulo o abrir la boca. Seguimos entonces con la inversión y la eversión. En este caso, el video de ejemplo es sobre el pie. La inversión es girar la planta del pie hacia adentro y la eversión es girar la planta del pie hacia afuera. Hacia adentro, línea media, hacia afuera. Hacia afuera. Este es el quinto dedo. Tenemos también en el pie la dorsiflexión y la flexión plantar. La dorsiflexión es el hecho de llevar el pie hacia arriba, en dirección hacia la tibia o la espinilla, y la flexión... Rafa, Ajá, ¿usted sigue presentando la diapositiva? sí. Es que no, a mí no se me ve. A los demás, Yo sí estoy viendo bien. ok, a lo mejor es la conexión. Ok, entonces lo que les mencionaba de la dorsiflexión hacia arriba y la flexión plantar hacia abajo. Bien, esas son las capacidades de los músculos, del músculo esquelético más que nada. Ahora vamos a ver la fuerza muscular. La fuerza muscular no es más que la capacidad de generar tensión intramuscular ante una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento. Esto significa entonces la capacidad de levantar, empujar o tirar un peso determinado en un solo movimiento con la ayuda de los músculos. Y esto es importante en la evaluación médica. Tenemos algunas escalas, este es solo un ejemplo, la escala de Daniels, que se utiliza para evaluar la fuerza muscular de 0 a 5. El 0 significa ausencia de contracción, el 1 la contracción sin movimientos, es decir, se contrae solo el músculo pero no ejerce una función específica. El 2 son movimientos que no vencen la gravedad, es decir, movimientos hacia abajo, por ejemplo. Y el 3, movimientos completos que vencen la gravedad hacia arriba. El 4, movimientos con resistencia parcial. Y el 5, movimientos con resistencia máxima, que ya pues más que nada es haciéndole fuerza al paciente.
Los tipos de fuerza muscular. Vamos a tener fuerzas musculares estáticas y dinámicas que van a depender del tipo de acción que querramos hacer. Y también tenemos la concéntrica y la excéntrica. La estática puede ser máxima o submáxima, perdón. Y eso va a depender de la resistencia del músculo también, si se adapta bien anatómicamente, si el movimiento o la acción de la flexión, por ejemplo, es fisiológica, es normal, y la capacidad de la unión neuromuscular de adaptarse a este tipo de movimiento. La dinámica, por su parte, puede ser activa o reactiva. La activa puede ser explosiva, submáxima, máxima y supramáxima. Y la reactiva puede ser elástico-explosiva o reflejo elástico-explosiva. Y esto va a depender entonces del tipo de ejercicio o el tipo de movimiento que se está haciendo en ese momento. ¿Cuáles son los factores que influyen en aumentar, disminuir, alterar de alguna forma la fuerza muscular? Bien, vamos a tener que el primero de estos factores, o bueno, uno de estos factores es la temperatura que tiene el músculo, o más que nada la temperatura corporal. La temperatura del músculo indica si la persona hizo calentamiento o elongaciones previas al ejercicio. Sí, lo que conocemos como calentamiento antes de hacer ejercicio. Hacer calentamiento favorece los cambios de temperatura musculares y se tendrán mejores resultados durante el ejercicio. Otro factor es el estado de entrenamiento, ver qué tan adaptado está ese músculo de esa persona X a hacer esa fuerza o contraerse de esa manera. La fatiga también depende la concentración que tenemos a nivel del músculo de ácido láctico, la cual puede dificultar las contracciones del músculo para que se hagan de forma efectiva. Si el músculo está cansado, eso va a limitar mucho las contracciones musculares y va a traducirse en la limitación de generar fuerza con ese músculo. Por eso, quizás a veces cuando se hace ejercicio se dice que de lunes a viernes y que sábado y domingo se descansa, ¿sí? Pero el calentamiento favorece mucho que el músculo no se fatigue o que si está fatigado no lo lastimemos al hacer ejercicio nuevamente. La clásica que empieza a ir al gimnasio o empieza a hacer ejercicios o abdominales, le duelen las piernas, los muslos, el abdomen y al día siguiente no quieren hacer ejercicio. La idea es que el músculo se adapte y esto es un proceso que no es tan rápido. Otro factor es el ordenamiento de las fibras o la sección transversal del músculo, la forma en que el músculo se adapta para un mayor desarrollo, para que tenga mayor capacidad para ejercer fuerza, es decir, la capacidad de que ese músculo se hipertrofie, sea grande, o sea, el músculo coja fuerza o tamaño, a mayor grosor, mayor fuerza. Tenemos entonces la longitud inicial del músculo. Cuanto más estirado esté un músculo, cuanto más alejado de su punto de inserción, antes de hacer una contracción, mayor fuerza va a tener al contraerse. La pretensión muscular, que si realizamos una contracción previa a la que vamos a realizar, esa contracción podrá realizarse con mayor fuerza, el hecho de hacer repeticiones. El tipo de contracción, que pueden ser isotónicas, isométricas o auxotónica y pliométrica. Las isométricas quiere decir que una contracción muscular no ejerce ningún movimiento ni ningún desplazamiento, pero puede aumentar la sección transversal del músculo. Las isotónicas son contracciones que logran un acercamiento o alejamiento en el espacio de los extremos de los segmentos del músculo que estamos tratando de movilizar. Las auxotónicas se producen al principio de la contracción isotónica y luego de una isométrica. Y un ejemplo podría ser los músculos tensores, que al principio va a haber una resistencia y luego va a haber un límite en la elasticidad, pero se puede mantener la contracción. Y las pliométricas entonces se producen durante una contracción isotónica
que va seguida de una excéntrica que va seguida de una concéntrica. Otros factores, la punta de la pirámide, que pueden afectar la fuerza muscular, la hora del día. Recordemos que nuestro cuerpo está compuesto de múltiples procesos fisiológicos, los cuales pueden alterar también la fuerza muscular, los ritmos circadianos, el ciclo del sueño y la vigilia. Se dice que los momentos óptimos para hacer ejercicio o para hacer que los músculos se contraigan van de las 10 de la mañana a las 12 del día y luego de las 7 de la noche a las 10 de la noche. Pero a todo el mundo le encanta madrugar a las 4 o 5 de la mañana a hacer ejercicio. Pero en realidad esa no es la hora más óptima para hacer ejercicio. La temperatura ambiental, también lo mismo, va ligado con la hora del día. Influye porque hay niveles más elevados de contracción muscular con temperaturas cálidas. La madrugada es fría, no es cálida. Otros factores, la edad y el sexo. Obviamente, el hombre tiene mayor capacidad de adaptación, o sea, se adapta más rápido y su fuerza aumenta a sus niveles máximos entre los 12 y los 19 años, de acuerdo al peso corporal. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no, profe. Ujú. Uy, empezamos 11 y terminamos 7.